mi papá y mi mamá jamás pensaron tener un hijo artista. Y que te decía, si tú quieres aprender, vas a tener también que entrar con la cabeza abajo y ir subiendo. Pues no lo he mencionado, pero yo a los 18 años fui papá. Y él me dijo, literal, yo no me voy a dejar tatuar desde latino. Bueno, bienvenidos a un episodio más. Esto se vale contar y hoy tenemos un episodio muy bueno. Un man que lleva 11 años tatuando, teso. Ustedes lo ven en todos los eventos, pulcro, bien vestido, bien organizado, que saca unos tatus, una putería, y que yo tengo uno pendiente. y aquí lo tenemos con nosotros hoy, y es Jason. ¿Cómo estás, Sebas? Vale, muchachos, ¡Bravo, muchas gracias por la bravo! ¡Por invitación. fin! Después de una agenda tan apretada que tiene, porque yo sé que mantiene muy ocupado, porque afortunadamente ya hemos cogido fama en Australia. Y lo que Afortunadamente nos falta. ha ido muy bien, claro que sí, sí, señor. Entonces, parcero, qué gusto tenerte acá. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, pues ya hace rato teníamos pensado estar aquí en este espacio, que es un espacio muy bonito, muchachos, los felicito. Tienen un lugar muy bonito, un spot muy bonito, y qué chévere pues poder venir a contar un poquito de mi historia como artista colombiano que viene a otro país, al otro lado del mundo, a seguir cumpliendo su sueño. Muy bien, usted mismo dijo artista y colombiano. Primero, gracias por las palabras, que te haya gustado el espacio. Lo tenemos muy acomodado pues para todos ustedes y para las personas que nos ven y nos siguen. Siempre van algo mejor cada día. Jay, solamente la gente ve cuando uno está en la cúspide. Es ¿Sí o no? cierto. Y entonces dicen, oh, ese man cobra $300, 400. ¿Pero qué? Pues lo que la gente siempre mira, no sé qué. ¿Será que es bueno? ¿Será que no sé qué? ¿Cómo está ahora? Ya tiene su estudio. Ah, le ha tocado fácil. Claro, un tatuador pues se la gana relajado. Pero, cierto, eso es Sí, lo que le da, es porque lo que los normalmente se tatuadores... conoce y más cuando la gente migra, pues ya compara mucho el Sí, ámbito en Colombia, los precios en es Colombia, sí, tal es cual. normal. Y creen que esa profesión no la tienen tan valorada y tan grande como debería de ser. En parte sí, Sí, porque usted sabe que en Colombia aquí la gente como que, no, marica, es muy caro, más barato, pero nadie sabe lo que hay detrás. ¿Sí o no, Jay? eso es muy cierto. Siento yo que, pues en general el arte Sí, el arte. lleva, está muy ligado a la cultura y lo que vemos o no vemos detrás de lo que un artista hace día a día, pues le damos ese valor que pensamos que tiene. Y nosotros venimos de un país donde hay muy buenos Sí. artistas. Llegando a un país como este nos damos cuenta que el nivel que tenemos en Colombia es muy alto, a muy bajo costo. Y muy poco valorado. Exactamente, porque allá para ser un tatuador reconocido, y lo digo a título personal, tienes que ser el mejor. No necesariamente tienes que tener fama o reconocimiento, aunque ahorita con el tema de las redes sociales todo cambia un poco, todo ha cambiado un poco, pero tenías que ser muy bueno para por lo menos poder vivir de esto. Entonces, cuando literalmente es muy barato, muy buenos trabajos, llegas acá y encuentras trabajo de calidad y lo ves a un precio tan diferente, pues porque la moneda cambia, pues obviamente es difícil poder tener pues esa perspectiva de cuánto realmente puede valer o no el arte de una Sí, persona. tal cual. Mire, Jay, yo soy una de las personas que más admiro los artistas. Los admiro demasiado y creo que uno debería valorarlos mucho más. Y por eso hoy va a ser un episodio diferente, porque hoy vamos a conocer el recorrido del artista. A Jay Romero, que lleva 11 años tatuando. Yo siempre he tenido mucha curiosidad con las personas que tatúan, porque son unos crack. Y le digo, parce, de verdad, son unos crack. Y yo le digo los tatuajes, yo digo, uy, mantengo antojado, me hace falta que la gerente de gestión humana me dé más apoyo, pero... eh, parce, yo quiero conocer su historia desde cómo empezó, porque se queda mucha curiosidad cómo una persona empieza a tatuar. ¿Dónde arrancó eso? Bueno, yo siento que hay algo que uno siempre tiene cuando va a terminar dedicándose al arte y es esa pequeña espinita desde muy pequeño. Siempre, toda la vida he estado muy cercano al tema del arte. No solamente soy tatuador, también soy baterista, soy músico. Em, y
en algún momento de mi vida, antes de acercarme al tema del tatuaje, más o menos cuando tenía 15, 16 años, empecé con el graffiti. Cuando empecé con el graffiti, me empecé a enamorar del arte urbano, y como que una cosa me fue llevando a la otra. En el tiempo que yo empecé con el tatuaje hubo como un boom en mi ciudad en donde mucha gente quiso empezar a dedicarse a tatuar y dentro de ese grupo estuve yo. Obviamente, hay otras cosas por detrás que también lo mencionaremos, o lo mencionaré en algún momento y es, pues yo vengo de una familia full conservadora. Em, Mi papá y mi mamá jamás pensaron tener un hijo artista. Sí, O claro. sea, Y tatuador. y fue difícil porque en el proceso que yo empecé a, a aprender a tatuar, en ese mismo momento yo estaba haciendo una carrera profesional. O sea, yo soy administrador ambiental de profesión por amor a mi familia, digámoslo así. Y por seguir como con ese respeto al hecho de que mi papá quería dar una universidad y quería estar ahí apoyándonos a ser profesionales, tanto a mi hermana como a mi hermano, que es el siguiente que viene después de mí. Entonces, siento que fue un proceso muy continuo, pero también eso hacía que fuera muy cortado. En el tiempo que yo empecé, no se aprendía como hoy. Hoy tú encuentras academias, encuentras artistas que son más abiertos a enseñar. No, a mí me tocó literalmente ponerme la de ir todos los días, armarle la mesa al artista que me estaba enseñando, eh, sentarme a dibujar. Yo no sabía dibujar absolutamente nada, sentarme días completos a dibujar. em, que si le tocaba a uno barrer el estudio, le tocaba barrer el estudio porque tú no estabas pagando nada para que te enseñaran. Entonces era como ese proceso de adoctrinaje que tenía el tatuaje en ese tiempo y que te decía, si tú quieres aprender, vas a tener también que entrar con la cabeza abajo y ir subiendo peldaños. Un momento, Jay. Esa historia empieza muy chévere porque empezar con una familia que es conservadora, y estamos hablando hace 15 años, más o menos. El que tuviera un tatuaje era un gamín, un delincuente. Sí, Ahora ya cualquier médico tiene un tatuaje y es normal y antes se los admira. es cierto, Sí. Pero antes, 15 años atrás, si usted era un tatuaje, uy, venga, era muy era un diferente. pandillero, que era muy mal valorado y no sé por qué lo veían así. Cuando usted empezó y entró a la universidad, y yo me escuché un podcast de poquito que decía, el no poder uno decir que no a la familia es muy berraco. Es muy cierto. Y uno irse en contra de sus principios solamente por darle gusto a otras personas, uno dice, venga, no, parce, esto no es lo mío. ¿Cómo empezó esa rebeldía? ¿Desde qué año empezó a dibujar? Y usted dijo, ¿cómo voy a volverme tatuador? ¿Cómo voy a empezar a dibujar? ¿Cómo empezó ese proceso, esos peldaños? Y usted a regañadientes para que no la empate ahí el tema de la universidad. Yo siento que cuando tú te apasionas por algo, lo haces donde sea, a la hora que sea y como sea. Yo siempre lo dije muchas veces y es, yo salía a la universidad tipo 2 3 de la tarde, trataba de cumplir con todo lo que tenía que ver con la universidad y de ahí me iba para el estudio de tatuajes donde me estaban enseñando. Duraba ahí hasta las 8 9 de la noche y en Transmilenio para la casa. Llegaba a la casa y seguía dibujando, seguía también obviamente haciendo los trabajos de la universidad, o sea, era todo el tiempo enfocado en eso, pero ahí empiezan bueno, yo sí sirvo para esto, algún día voy a hacer algo con esto. Em, Realmente el arte en general maneja demasiados criterios y es el hecho de, aunque el arte es diferente para todos, lo que para ti puede ser bonito, para mí no, Sí. el tatuaje tiene algo y es que el tatuaje es comercializar el arte. Y al comercializarlo así, le tienes que gustar al que sabe o no sabe de arte. Y muchas veces tú compites mucho con el que sabe de arte, que es el que ya ha tatuado mucho tiempo, y empiezas a intentar demostrar que eres bueno, que literalmente sí sirves para esto, que sí tienes un talento. Hay gente que tiene mucho talento y que en poco tiempo va volando. Hay otras personas a las que nos cuesta aún más y más cuando no es tu foco al 100%. Entonces, obviamente, el decirle a mi papá, papi, yo quiero ser
tatuador, eso no tenía, o sea, No era tenía pies ni imposible, es que no, cabeza. era imposible. Entonces, Espérate, Jay, y ya estás en la universidad cuando ujú, se te metió ese chip. O sí, sea, a qué edad se te metió ese chip más o menos? más o menos a los 18 años. Claro, en el propio momento donde nadie le gustaban los tatuajes No, y su papá conservador y su total. mamá y usted ya, ya yo creo que en segundo semestre de la universidad. Primero, sí, era en primer semestre de la universidad y obviamente, pues como les decía, antes de ir al colegio hice todo mi bachillerato como era un colegio técnico, entonces mi técnica fue sobre música y yo me gradué como percusionista del colegio. La idea mía era seguir con el arte y presentarme al Conservatorio de la Universidad Nacional de Bogotá. Yo me presenté sin decirle nada a mi papá y pasé. Y sin embargo, la conversación que tuvimos fue, ¿por qué se va a dedicar a la música? Eso nunca lo va a sacar Adelante, adelante no o da a dinero. tener una estabilidad. Usted tiene que buscar algo que realmente le dé una estabilidad. Y obviamente en ese momento, hasta ahora tenía 17 años, yo pues obviamente no sabía mucho de la vida, yo siempre he sido, independientemente que siempre he sido muy rebelde, pues siempre el respeto a lo que mi papá decía, mi mamá decía, estaba muy presente. Y pues preferí dejarlo a un lado. Pero cuando me encontré con el tatuaje dije, bueno, nadie más va a lograr esto y nadie me lo tiene que permitir. Yo puedo hacerlo mientras no incumpla con lo demás. Y eso fue el proceso. O sea, realmente práctica y fracaso, frustración, rabia, días en donde yo decía, no, me tenía que alejar. Muchas veces porque la carga en otro tipo de cosas de mi vida no me permitía seguir con el proceso lineal. Pero siempre tuve personas al lado que me demostraron que sí se podía algún día llegar a vivir de esto y a estar bien con esto. Y seguía haciéndolo y pues aquí estamos ahora. Listo, Jay. Pero pues que es que hay mucha tela por cortar. Cuando usted a los 18 años se encontró que esa era su pasión, lo vio por televisión, ¿qué hizo, qué lo hizo empezar a tener, a decir que quería ser tatuador? Yo me hice mi primer tatuaje, o sea, o sea, no yo hacérmelo a mí mismo, sino me hice con una persona que estaba empezando a tatuar mi primer tatuaje. Eso fue una experiencia súper eh, religiosa, dirán. Pero literal, fue en un cuarto, en la cama de donde el man dormía y toda la vaina, y me cobró como, ponle tú, como 20.000 pesos colombianos hace 15 años. Yo estaba en décimo en el colegio y me hice mi primer tatuaje Entonces se lo hiciste. en el pecho. Eran unas letras. Y yo en ese tiempo, desde los 15 años, tuve dilataciones en las orejas. Sí. Yo siempre fui muy rebelde, entonces tuve unas expansiones muy grandes en las orejas, entonces yo dije, bueno, ya tatuarme era el siguiente paso. Resulta que me hice mi primer tatuaje. Ahí todavía como que nunca pensé como yo quiero ser tatuador, pero ya todo mi círculo de amigos y las personas con las que salía y todo eso empezaron a hacerse tatuajes con unos artistas en específico que eran como Sí. los que ya estaban Cogiendo fama, por decir. exacto en ese tiempo. Y me acuerdo mucho que ahorré 70.000 pesos para hacerme un tatuaje con uno de esos artistas. 70.000. Mm. Entonces fui y me tatué con él y el día que él me estaba tatuando hablamos durante toda la sesión. Y recuerdo que yo le dije, oye, ¿será que yo te podría preguntar, yo quiero aprender? Y él me dijo como, pues yo no soy el dueño de este estudio, entonces no te podría decir como ven a aprender, pero lo que necesites, dale. Y si quieres hablamos con el dueño para que puedas venir. Y así pasó. Siento que más que una relación de maestro-aprendiz se convirtió en una amistad. Entonces yo iba, parchaba, él me enseñaba, me decía, ven, tienes que hacer esto, esto es la bioseguridad, así se monta una mesa, para esto se usan los guantes, esto es lo que necesitamos para que el cliente no vaya a tener ningún problema de infección, estudia esto, lee esto. En ese tiempo todo era muy diferente ahora, Sí, obviamente. claro. Entonces los conocimientos a adquirir eran muchos más de los que se necesitan ahora para empezar. Y fue un proceso, pero empecé a tatuar. Entonces ya
me empecé a tatuar con el que ya sabía tatuar, entonces me hacía uno y luego me hacía otro y ya nos volvimos amigos, entonces me regalaba tatuajes. Entonces empezó el proceso y cada tatuaje era una pelea en mi casa. Esa era mi pregunta, porque llegar aquí con el pecho tatuado. Duré 6 meses escondiéndolo. Duré 6 meses escondiéndolo y me acuerdo mucho que Yo creo mi que su papá apenas mamá, vea el episodio ese. la que se dio cuenta fue mi mamá. Yo, pues, bueno, duré muchos años haciendo skate, entonces me acuerdo mucho que yo hacía skate en un parque cerca a la Sí. casa y mis papás llegaban como del trabajo y yo vi pasar el carro, entonces yo me acerqué y yo estaba en esqueleto y me acerqué y mi mamá me miró y yo la vi que ella me hizo alguna cara, pero no me dijo nada. Se fueron, se Sí. entraron, yo seguí en la mía. Ah, usted no se dio cuenta. Mm, mm. Ay, Al otro día me levanté y me dijo, ¿tú por qué te hiciste eso? Yo ya lo vi, yo ya hablé con tu papá está súper molesto, no quiere hablar contigo para nada, necesito que me muestres qué te hiciste. Claro, eso para mí en ese momento era, no. El, porque sí, obviamente teníamos mucha discusión con mi papá respecto a eso y él siempre me decía, o sea, usted no tiene por qué hacerse esas cosas, bueno, lo que le sí, dicen a claro, uno siempre, siempre. sí. Em, y sin embargo, siento que hay cosas que nunca van a cambiar. Al día de hoy, yo tengo más o menos digamos que el 70% de mi cuerpo tatuado y un tatuaje nuevo es Un problema nuevo. un disgusto nuevo. Ya no me pelea, pero por lo menos sí me hace el comentario como, ¿hasta qué más se va a tatuar? ¿Ya dónde más se va a hacer Ya tatuajes? tiene la cara, ya qué más quiere, ya tiene el cuello. Entonces, siento que nunca va a cambiar eso, por más de que al día de hoy puedo decir que mi papá y mi mamá son de esos seguidores y esos fans que yo siempre quise tener a mi trabajo. Y ellos siempre responden a mi trabajo, a los videos que hago, a los tatuajes que subo, con un te amo. Eso para mí fue llegar a una de las más Sí, grandes oro, metas eso es oro, Jay. que puede tener y es que algún día ellos se sintieran orgullosos de mi terquedad y de pues lo que he logrado con Ah, esa bueno. terquedad. Listo, Jay. Mira, es que esto se me... Le doy cometa, pero tengo que volverlo a traer, porque es que Ah, esa historia está, usted me lleva, usted me lleva. está muy buena, o sea, está muy entretenida. Jay, en, usted no, dibujaba cero. Me dice que aprendió Cero. a dibujar. Listo. ¿Cómo aprendió? O sea, ¿qué empezó a hacer? Usted dibujaba que, no sé, me imagino, palmer, bueno, cualquier cosa. Ahí está el chiste le arrugo la hoja. Y es, a mí me decían, al principio, yo vi muchos cursos, que esos cursos en ese momento eran Sí, era... libros en donde te enseñaban cosas sobre anatomía, sobre cómo dibujar, sobre qué era necesario para poder empezar a hacer un dibujo. Pero el primer paso, o sea, como para resumirlo, el primer paso es aprender a copiar. Pero no aprender a calcar, sino aprender a copiar. Y es, tú tienes un dibujo enfrente, ahora trata de imitarlo. Entonces, al principio sale mal, muy mal. Ya le vas cogiendo un poco más al tema de las proporciones, organizar un poco más el concepto y ya después es desde tu cabeza, hazlo. Entonces, obviamente, la mayoría de personas cuando te dicen es que yo sé dibujar, la gente piensa en yo sé hacer un tigre realista. Yo sé hacer la cara de la foto de mi mamá, la foto de mi papá. El realismo es solamente una de las ramas del dibujo. Y ya ahí viene la ilustración, que es lo que los tatuadores que no nos dedicamos 100% al realismo hacemos y es ilustrar. Y es lo que conocemos, con el conocimiento de anatomía, lo mismo que necesitamos para hacer cualquier realismo, lo tomamos y con eso hacemos cosas que son más a un estilo propio, que es un tema, eso es lo que lo hace un ilustrador. Pero ese fue el proceso como aprender a qué va aquí, cómo lo hago, dónde viene la luz, dónde van las sombras, dónde van las luces, todas esas cosas que pues uno empíricamente pues no las vas a ver hasta que no realmente lo Sí, practica claro. 1 millón de veces. Y el chiste del le arrugo la hoja es que uno de los tatuadores que me enseñó a mí me decía, hoy dibujé un pulpo. Yo empezaba a dibujar el pulpo. Y él siempre me preguntaba, ¿usted se tatuaría ese pulpo? Cuando yo terminaba. Y yo lo miraba.
No, me arrugaba la hoja, me botaba la hoja y me decía, hágalo otra vez. Y duraba yo todo el día haciendo el mismo dibujo hasta que o me frustraba o literalmente salía mejor. O sea, como hacer planas. Exacto. Ay, Pero agradezco mucho la táctica porque al día de hoy yo mismo, acá, pues ahora ya no dibujo tanto a mano, solamente lo hago de vez en cuando, pero ya que lo hago un poco más digital, yo mismo me digo al terminar un diseño para un cliente al otro día, bueno, ¿usted se tatuaría esto? Si la respuesta es no, probablemente hayan muchas modificaciones antes de que se lo presente al ay, cliente. no. Entonces, es un proceso, pero sirvió mucho como, como el autoevaluarme tanto. Jay, ¿cuántos años tuvo que practicar? Es que yo siento que el proceso de aprendizaje de ser tatuador nunca termina. Sí, Eh, Siento que ese eterno aprendizaje nunca se va a acabar. sí, sí, total. Porque el arte en general cambia mucho, las referencias cambian, lo que en algún momento me gustaba ya no me gusta, las técnicas que van saliendo. eh, es una búsqueda todo el tiempo de buscar tu estilo propio. Es lo mismo que en cualquier otro tipo, es crear tu marca personal, pero en el arte es tu estilo propio. Pero, es decir, obviamente el artista siempre va a estar aprendiendo, 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 pero ¿cuánto tiempo pasó de la hoja ¿A la piel humana? ¿O a la piel a al...? piel y luego a la piel humana? Ok. Eh, yo siempre lo he visto como dos ramas diferentes y es, esta es mi rama creativa, esta es mi rama técnica. El tatuaje también es un arte técnico Sí, y claro. es, tú tienes que aprender a coger una máquina, a armar una máquina, a usar una máquina, tu motricidad fina tiene que estar muy bien, tu motricidad gruesa tiene que estar bien, afinar el ojo, el tema del pulso, todas esas cosas van más a la parte técnica. Y eso es práctica. Entonces, era como al tiempo. Yo compré mi primera máquina, me acuerdo que fue una máquina súper barata, como 80.000 pesos valía, y eran traídas de China por allá. Y eran de esas máquinas que sonaban durísimo, que eso ya, ya no se usa, aunque son unas muy buenas máquinas, pero ya no se usan. Y lo que pasaba era que literalmente, entonces mientras hacía eso, entonces ya montaba la máquina, pero primero con un lápiz. Entonces donde se colocaba la aguja se le ponía un lápiz y empezábamos con el peso, porque la máquina pesaba bastante. Entonces era hacer planas para empezar a que la mano se fuera soltando Pero en hoja, pues, por ahora en una no, hoja. en hoja. Después empezó la fruta. Entonces ya eran las naranjas, los bananos. Entonces ya empezabas a hacer tatuajes pequeños, a empezar a manipular un poco más la máquina. Y después yo alcancé a practicar mucho en carne, en cuero de cerdo, en piel de cerdo. Iba a la carnicería, pedía 2.000, 3.000 pesos de piel de cerdo y que fuera lo más amplia posible. A mí no me importaba que fuera gordita, sino que fuera amplia, que tuviera harto espacio. Y me acuerdo mucho que eso mi mamá me regañaba porque yo tatuaba y la metía a la nevera para que no se Ay, dañara. no, marica, pero ¿para Pues qué? para que no se dañara y poder seguir practicando. Y entonces mamá eso abría la nevera y veía eso todo rayado de tinta y vuelto nada. Eso era muy chistoso. Pero, pero sí, o sea, esas fueron las primeras. Y mi primer tatuaje, aún lo recuerdo, fue más o menos como al año pasadito de haber empezado Ah, bueno, a practicar. practicó un año. Bueno, Ujú, listo, sí. sí. No, igual yo tenía unos maestros tan estrictos que ellos no me iban a permitir empezar a dañar gente. Aunque todos lo hacemos al principio, o sea, no hay como el que coja la, obviamente puede existir el que coja una máquina de tatuar y empiece a Sí, ya volar, se dan perros, sí, sí. pero la normalidad eso no es. Entonces, sí pasó mucho que empecé, entonces se me sentó un maestro acá, el otro acá, y yo a tatuarle una, me acuerdo mucho que fue una mariposa en una pierna a un amigo. Era de este tamaño y me demoré como 3 horas haciéndola. ¿Está asustado? ¿Está asustado? Obvio, horrible, yo no sé. Y a los dos jueces al lado. Obvio, y no se quitaron de ahí durante todo el proceso. Ya después de eso, empecé ya un poco más constante a hacer tatuajes a mis amigos, los podía llevar al estudio, ellos me ayudaban como a corregir cosas, pero igual, o sea, em, en ese tiempo no era tan fácil y realmente me costaba al principio.
Y viene otra vez la frustración y es, el tatuaje no solamente es lo que haces durante el proceso de tatuar, el tatuaje también es un mes, 2 meses cuando cicatriza. Ese es el real tatuaje y es cómo te cicatriza un tatuaje porque la persona lo va a llevar así durante el resto de su vida, no como sale del estudio, normalmente no es así. Entonces, hacer ese seguimiento de, bueno, a veces lo hacía y el tatuaje a los 15 días se borraba. ¿Y por qué se Y borra el tatuaje? porque hay dos maneras de Tinta inyectar. chin. O sea, uno tiene tres capas de la piel. La tinta tiene que estar alojada en la segunda para que no se vaya ni tampoco se explote. Que son esos tatuajes que tienen como esa cosita azul por debajo. Sí. Eso es un tatuaje estallado o extra inyectado, super inyectado. Entonces, tú tienes que mantenerte en esta segunda capa. Pero si lo haces en la primera, que es la que todo el tiempo se está regenerando, se va a ir la tinta. Entonces, a veces uno por no meter mucho la aguja, simplemente no la metía lo suficiente y el tatuaje cicatrizaba y se iba. Y a la persona le dolía igual. Sí duele un poquito menos, pero igual duele. Entonces quedan unos manchones ahí y después tocaba mirar cómo se arreglaba eso. O sea, Eso uno. le pasó ese cachar. Uf. Y también me pasó lo contrario, y era que inyectaba e inyectaba de más, entonces explotaba la tinta. Ay, espere, espere, tico, oye, que es que obviamente es muy bacana esa parte de la historia porque es un aprendizaje. Cuando llegó el man sin el tatuaje, ¿usted qué hizo? Me acuerdo mucho una vez que hice una cruz y se borró. Pero normalmente al principio eran mis amigos, Sí, o sí, sea, sí, sí, no, y sí, yo no cobraba nada, sí. me llevaban por ahí papitas y cositas así como, venga, tatúeme. Y pues obviamente ellos también estaban pasando por esa etapa en donde estoy disponible para que me tatúe. Y nada, pues me dijo, no, Jay, pues hagamos algo más grande para que el manchoncito quede metido abajo. Y así lo O hacíamos. sea, yo me quiero, o sea, estoy imaginándome como la cara suya cuando vio ese marica y el tatuaje. Sí, obvio, ¿no? Y yo preguntaba, yo era muy curioso y yo decía, ¿y por qué pasó esto? Entonces me Sí. explicaban, pasó, probablemente hiciste eso, hiciste esto mal. Y yo, entonces ya trataba de corregirlo. Pero es algo que yo siento que la única manera de poder aprenderlo es con la Sí, práctica. es con O kilómetros, eso no hay de sea, otra. Sí. exacto, o sea, como que tú te lo digan y tú de una vez la cojas, no. Además que la piel es el lienzo más difícil, porque la piel no solamente es como una hoja de papel es igual para todo el mundo, Un cuero de pero cerdo exacto, también, pero pues tu sí. piel, más que eso es porque la piel más trigueña es más gruesa, la piel más blanca es más traslúcida, entonces son muchas cosas que tú tienes que aprender con el tiempo vas viendo, bueno, a esta persona le funciona esta técnica, a esta persona le funciona esta, y es muchas cosas porque todos somos O diferentes. sea que ahí también va el tamaño de la aguja, influye hasta dónde meterla. O sea, ¿cómo calculas ya, obviamente por la experiencia, hasta dónde va la aguja? Yo siento que ya es un tema muy autónomo, o sea, es muy automático. Ya el mismo proceso te dice más o menos hasta dónde llegar, y sin embargo, siempre hay que tener precaución de que uno se vaya a encontrar con una piel que es muy delgada. Hay zonas del cuerpo que tienen la piel mucho más delgada que otras, entonces hay que tener más cuidado. Ya el tema del calibre de la aguja sí es más como, yo lo referencio mucho como con los pinceles, y es, si tú vas a pintar una pared, tú no vas a usar un pincel, tú vas a usar un rodillo o un aerosol o una brocha. Es igual. Si tú vas a hacer un tatuaje muy grande, puedes hacerlo con una cosa muy pequeña, pero dependiendo del nivel de detalle que necesites, o sea, son más como pinceles, como herramientas, pero no tiene mucho que ver con el tema de la inyección. Obviamente, mientras la aguja más fina es, más filosa es, entonces también hay que tener más cuidado. Pero eso ya son cosas muy técnicas y entonces siento que tú la vas aprendiendo es con la experiencia. ¿En qué momento Ley, que somos todos amigos, le puso el cuero? Mi hermana, yo vine a tatuar a mi hermana, ella fue mi primer tatuaje aquí en Australia. Ay, yo pensé que antes en... No. Yo dejé de ver a mi hermana casi 5 años, muchachos, porque cuando ella se vino para acá, yo aún estaba, creo que estudiando, ¿sí? Ah, ya, ya, sí. Entonces,
pues en ese momento yo no me atrevía a Sí, una no, no, no. persona Y yo tan creo que cercana, ley no. tampoco. Y no, y tampoco. Ella tiene tatuajes de las dos personas que me enseñaron a mí. Fueron sus primeros tatuajes. Yo la llevé, obviamente, a que la tatuaran allá porque era de mi confianza, de mi entera confianza. Pero cuando llegué aquí, pues yo necesitaba tatuar. Entonces yo le dije a ella como, pues me dejas hacerte un tatuaje. Y ella fue la primera persona que confió en mí en este país. Ay, Y me acuerdo mucho que no había camilla, no había... Yo traía algunas cosas de Colombia y con eso, en el sofá de la casa de ella donde ella me recibió, ahí. Ahí la tatué, le hice un koala que ella tiene aquí y ese fue mi primer tatuaje en Australia. eso ya me voy a contar aparte de Australia. Jay, parce, qué historia. O sea, mucha resiliencia. No cualquiera lo hace. Es de constancia, Sí, Sebas. es de mucha constancia. Yo, Sebastián, le digo, ahí me empiezan a poner a calcar o a dibujar así. No, parce, le digo, no, suerte. Porque es de mucha paciencia, es de perseverancia y es de insista, insista, vaya contra la corriente. Eso no le da plata, eso no sirve. ¿Usted para qué va a hacer eso? ¿De qué va a vivir? Va a vivir por aquí, quién sabe en dónde. Y ahí tocas un tema muy importante y es durante los primeros digamos sí, 3 años de mi proceso como tatuador, por decirlo así, o como aprendiz de tatuaje, eh, la plata nunca se pasó por mi cabeza. O sea, jamás, jamás, jamás. Hay mucha gente que empieza al día de hoy en el proceso del Sí, tatuaje claro. porque, pues obviamente el mercado ha cambiado mucho, el tema comercial ha cambiado mucho y el tatuaje ya se ve de una manera diferente, Y por es lo muy menos en este rentable. país. Económicamente es muy rentable. Pero yo nunca lo he visto por ese lado. O sea, gracias a Dios puedo vivir hoy del tatuaje, porque igual todos necesitamos Sí, comer claro. y todos Sí, necesitamos sí, sí, pagar hoy. cosas y todo. Pero para mí nunca ha sido la prioridad lo económico. Entonces, obviamente, pues lo que yo digo, o sea, no quiere decir que por eso vaya regalando mi trabajo por todas partes. Pero a lo que yo sí siento es que el haberme acercado al tatuaje, no por lo económico, sino por pasión, es lo que me mantuvo todo el tiempo constante, porque si en algún momento no se me hubiera dado económicamente, probablemente hubiera ido a hacer otra cosa. Pero eso es lo que me ha mantenido aquí y es que es, de alguna u otra manera yo convertí el tatuaje en mi estilo de vida. Sí, claro, es una pasión que ya se le metió y le iba a sacar. Jay, y entonces ya estás en Colombia. ¿Abriste una tienda de tatú o seguías trabajando ya ahí cuando ya con clientes y todo? Trabajé como 6, 7 meses en ese estudio donde aprendí. Digo trabajé porque pues hacía tatuajes ahí, pero ahí todavía no cobraba. Después me fui con mi maestro a otro estudio donde él se fue y ya empecé a hacer tatuajes en la casa. Literalmente en la casa compré una camilla de esas de masaje, la monté en mi cuarto y ahí llevaba a la gente y la tatuaba. ¿Qué decía su papá? Él siempre me dice esta frase y es, si usted vendiera marihuana no se la fume. Él me decía eso. Y yo le digo, usted puede ser muy buen tatuador y no es necesario tener tatuajes. Pero yo no lo veo de esa manera y nunca lo vi de esa manera. O sea, yo tenía que estar 100% metido en la cosa. Entonces, nada, pues al principio como que igual mi papá siempre ha sido una persona que nos ha apoyado mucho. Siento que él entra como en ese dualismo, en el no está haciendo nada malo, o sea, es preferible que esté aquí Tatuando, haciendo sí. algo y él me decía, tenga cuidado, obviamente, es una responsabilidad muy grande porque el tatuaje es una Sí, responsabilidad muy claro. grande, pero nunca como que me cohibió. Me decía, tenga cuidado de quién está entrando a la Sí, casa, sí, cosas así, o sí. sea, sí, Sí, claro. pero como él no lo haga, no, Sí. no, realmente no, nunca me dijo, no tatúes. Lo que me decía es, eso es un hobby. Eso sí me lo dijo muchas veces. Eso no puede ser Su fuente de su ingreso. fuente de ingreso principal. Eso no puede ser a que le apueste todos los huevos. Él siempre me dijo, no ponga todos los huevos sobre una canasta. Usted igual tiene que sacar adelante su carrera. Usted igual tiene que trabajar en su carrera. Para eso está estudiando. Y yo lo entiendo porque yo sé que él no lo hacía por ser ese papá impositivo, sino porque así los criaron a ellos Sí, y porque para ellos no, era y lo en más ese importante. momento ese vivir de tatuador no lo creía, No, aunque sí se y era muy vivía, difícil. pero no. Era muy difícil. Sí. Entonces, sí, como que empecé así.
y luego ya conseguí un estudio donde pude entrar a trabajar como artista principal. Entonces empecé a trabajar en ese estudio. Igual no le dije nada a mi papá, iba a clase, ya estaba por Sí. graduarme casi. Me faltaban como los últimos 3 semestres. Y iba al estudio, tatuaba, me iba para clase, volvía y así. Esa era mi día a día. Sí. Después de eso salí de ese estudio y em, bueno, yo siento que ahí hubo como un stop y, y fue porque, pues no lo he mencionado, pero yo a los 18 años fui papá. Entonces, obviamente, eso también cambió mucho mi estilo de vida, mi concepto de Pero todo, a porque los 18 años estaba empezando. ujú. Entonces, obviamente, ese tipo de responsabilidades también era, pues hay que generar dinero porque es su responsabilidad. Mi papá siempre me apoyó mucho, pero él siempre me dijo, lo que usted por su responsabilidad hace, usted lo afronta. Porque yo no puedo mantenerle algo que fue su Sí, decisión y claro. fue su responsabilidad. Y estuvo bien porque me enseñó el valor de la responsabilidad y yo empecé a trabajar de todo y tenía el tatuaje al lado, pero hice domicilios, fui mesero y todo eso era mientras estudiaba en la universidad y mientras seguía con mi proceso como tatuador. Entonces eran muchas cosas al tiempo. Y ya directamente, pues, cuando me metí al 100% el tatuaje, ya empecé, fue la primera vez que empecé a ver plata del tatuaje, que en Colombia es un poco más difícil. Sí, Entonces, claro. Sí, no porque sé. es que no le van a pagar un sueldo, sino que es cliente que le llegue. Exacto. Sí, claro. Esto es un emprendimiento eterno, yo siempre lo he dicho. Y de fama. Es de Sí, reconocimiento. Siento que más de fama, de sí, reconocimiento, eso, reconocimiento. porque literalmente es, bueno, busquemos el cliente, miremos qué hacemos, que tu trabajo llegue a más personas. En ese tiempo las redes sociales hasta ahora estaban saliendo para ese tipo de ámbitos, entonces como que todo era muy diferente. Pero bueno, ahí empecé a ver dinero del tatuaje. Entonces dije, bueno, ya no necesito hacer otra cosa, mis responsabilidades las puedo cubrir desde el tatuaje. Pero eran un sube y baja todo el tiempo. O sea, meses que no había de dónde. Y gracias a Dios, pues yo no tenía que pagar ninguna otra cosa, porque mi papá igual, yo seguía viviendo con ellos y yo seguía en la casa. Ellos me ponían una que otra responsabilidad económica, pero no muy fuerte. Responder por Mi el niño. responsabilidad era el niño. Y, y de alguna u otra manera así pasaron las cosas, entonces seguí con el proceso. Ya cuando terminé mi proceso ahí, pues como que hubo unos meses muy malos, entonces me tocó retirarme otra vez y volver a buscar otro trabajo. Em, Trabajé Na- en un call center 2 años. 2 años ya, y en algún momento pensó suspender todo y tirar todo y hacer otra cosa. Nunca. Nunca. Siempre dije, voy a tomarme un respiro porque necesito responder con otras cosas. No puedo vivir esa vida de rockstar y tirarme al agua porque hay cosas que no pueden esperar. Pero siempre lo mantenía a un lado de mi vida, o sea, siempre era como mi estandarte. Entonces, por más de que estaba en el call center, yo a todos mis compañeros del call center les vendía tatuajes. O sea, yo tatúo y cuando pueden ir yo los tatúo. Y obviamente eso siento que también hace que tu proceso se retarde, porque volvemos a lo mismo, Sí, el claro. tatuaje es un proceso de práctica, 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 práctica día a día. Cuando no estás 100% enfocado en algo, eso te va a mandar para atrás, sí o sí lo va a hacer. Entonces yo veía que muchas personas que no estaban pasando, pues obviamente por las mismas características de vida que yo tenía y que habían empezado al tiempo conmigo, se iban Sí, se de disparan. largo. Sí, claro. Y yo decía, bueno, ¿qué está pasando? Hasta que un día decidí decir no más, o sea, voy a entregar todo lo que pueda al tatuaje, porque es lo que quiero hacer con mi vida. Vino la pandemia. Cuando vino la pandemia, monté mi primer estudio. Era literalmente un estudio pequeño de un cuarto. Tenía una camilla, yo mismo lo, lo adecué muy bien. Allá recibía a mis clientes. Durante la pandemia también seguía haciendo tatuajes y trabajaba en el call center con trabajo en casa. Entonces me daba la oportunidad Sí, de sí. poder hacer el tema de los tatuajes. Ya dejé el call center y dije, ya no más. Voy a los tatuajes. Me dio la oportunidad de poder abrir un estudio más grande. Abrí un estudio más grande y creé una marca de ropa. Porque no solamente
siempre me he enfocado con el arte del tatuaje, pero también me ha gustado mucho la moda siempre. Entonces, además que yo tengo una hermana que es súper Sí, fashionista y sí, le total. gusta así, entonces ella siempre, y a mí también siempre me ha gustado el tema de la moda y como de vestir bien y como de tener un, sí, como de tener una visión personal muy distintiva es la palabra. Entonces monté mi estudio, monté mi marca de ropa y empecé a trabajar. Me estaba yendo bien, muy, pues no muy bien, pero tenía para vivir, Y para para cumplir mis necesidades, cumplir todo. Sí. para estar tranquilo. La marca de ropa estaba despegando y un día recibí una llamada de mi hermana que me dijo, se está presentando la oportunidad de que ya te vengas por acá. ¿Lo tomas o lo dejas? Ay, Yo había comprado una moto hace como 7 meses, la moto que pues había querido ya, y yo ya me sentía muy bien. Y yo le dije, pero yo qué voy a ir a hacer por allá. Y ella me dijo, pues no sé, o sea, yo siento que aquí te puede ir muy bien. Y yo le dije, yo siempre le decía que no, yo siempre como que la esquivaba. Y ella me dijo, mira, Jay, te va a salir muy económico, vente como turista, vas a viajar con una persona que trabaja en Avianca, entonces los tiquetes te van a salir muy baratos. Se está presentando la oportunidad porque esa persona viene para acá, entonces si viajas con ella, la Bianca le da sí. la posibilidad de comprarlos muy económicos. Ven, saca una visa de turista, vienes 3 meses, miras cómo es la vaina, si te gusta, ¿De qué? si no, te vuelves, todo bien. Yo dije, bueno, está bien. Empecé mis papeles de la visa. Y son cosas, pues, que yo digo de la vida y la vida se pone muy centrada en lo que es para ti. Yo apliqué a la visa, hice exámenes médicos y al día siguiente me aprobaron la visa. Y sin haber salido del país, bueno, son muchas Nada. cosas, sí, O sí. sea, yo había salido del país, pero solamente por tierra, pero nunca había viajado, ni menos tan lejos. Entonces, yo dije como, bueno, pues hagámosle. Pues ahí vino el hecho de entregar el estudio, de entregarle la marca a mi papá para que él siguiera manejándola. Entonces empezaron esas decisiones que ya eran un poco más fuertes de un cambio de vida. Y ya, empezó el proceso, me vine para acá y llegué a un lugar que no conocía sin nada de inglés. Uy, sin nada de inglés, o sea, literalmente mi papá pagó 3 cursos de inglés para nosotros dos y lo perdió, esa plata la perdió. Y, y empecé, o sea, obviamente yo tuve algo que para mí, obviamente no muchos migrantes tienen, y es la posibilidad de llegar donde un familiar, La hermana. Y más la y hermana. más mi hermana. Y pues mi hermana ya llevaba varios años acá, y entonces ella ya, pues obviamente ya tenía su empresa, tenía su agencia, entonces estaba bien. Y yo siento que obviamente eso ayuda mucho Sí, a no, poder. entró en 50. Exacto, Sí, 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 entre ganando, por sí, decirlo sí. así. Y yo le agradezco mucho a la vida eso. Em, y así fue, llegué acá y empezó ese. En Colombia, pues no eras el más reconocido, pero ya tenías tus clientes. Aquí, ¿quién te conoce? Y entonces, Yo me acuerdo de esa época. Que, ustedes, que Ley publicaba mucho, como, y yo lo veía mucho en Facebook. Como que, hey, parce, fui exacto, aquí, llegué, tatuó como por 50, algo así, económico me parece. era muy Sí, barato. sí, Y claro. es que yo no sabía nada, o sea, cuando tú vienes de Colombia, tienes unos precios, ya la tienes clara, sabes cómo se maneja el mercado, sabes hasta dónde puedes llegar a cobrar, en el lugar donde trabajas, donde tienes el estudio, o sea, ya la tienes mucho más clara. Cuando llegas acá, ni siquiera, o sea, es imposible. Habían ya varios artistas colombianos acá que ya tenían un poco más de renombre, tenía la posibilidad de conocer a algunos, traté de acercarme a ellos. También le doy gracias a la vida que he dado con personas que el ego no les ha ganado dentro de su proceso y me pudieron ayudar mucho o guiarme un poco. Como otros que, pues no, Después el ego, sí. sí, no, Sí, tal cual. no quisieron nunca soltar ese ego necesario
para ser, por lo menos yo siento que uno no puede ser un buen artista sin ser una buena persona. Y hay personas que no fluyeron desde ese lado, pero bueno. El caso fue que empecé a tatuar en el garage de la casa donde vivíamos, en Point Cook. Esto Sí, es sí, es re lejos, lejos. Re lejos. lejos, muy lejos. Y yo no solamente soy tatuador, sino también hacía perforaciones, piercings. Entonces eso también me ayudaba como a mantener. Y en ese momento, pues mi hermana me dio la posibilidad de trabajar con ella en la agencia. Entonces, obviamente, pues para mí fue un poco más sencillo, aunque yo admiro mucho también a las personas que trabajan en el área de la educación por todo lo que viví en esos momentos, porque, ay, o sea, sí, físicamente no vas y te desgastas, no te tienes que levantar a las 4 de la mañana y irte para un trabajo que es demasiado valioso a las personas que vienen a hacer ese esfuerzo aquí en este país, pero la carga mental que tú tienes trabajando en el área de educación No, es es infinita. muy grande. Sí. O sea, realmente yo valoro mucho a la gente que trabaja en ese medio. Pero yo siempre en mi cabeza, no, no, yo no voy a hacer esto y tampoco voy a ir a hacer otra cosa. Y no porque me sienta superior a nada o que no voy a lograr nada si voy a limpiar baños o si voy a hacer cosas, porque realmente siento que cualquier trabajo acá está bien mientras haya un objetivo. Pero yo siempre he sido muy terco y siento que esa ha sido mi parte más positiva y mi parte más negativa. Pero si usted lo ve ahorita, Jay, es su mejor parte. Porque no estaría donde está ahora si no fuera por eso. Y yo le decía a mi hermana, ella me decía, pero ¿cuál es el afán? Espera, tienes que hacer las cosas con paciencia. Va a llegar tu momento en el que vas a hacer las cosas diferente, que te va a ir mejor, en que... Ella siempre me decía, tú todo lo quieres ya. Y eso lo tengo aquí muy metido en la cabeza. Me lo dijo muchas veces. Y yo le dije, un día en mi cabeza yo decía como, pero es que yo lo quiero ya es porque yo sé que lo puedo lograr. Pero frustrante, mucho. Yo llegué y empecé a escribirle a estudios. Eso obviamente traducía con Google Traductor porque 4 años que llevo acá no existía ChatGPT, hace 4 años no me acuerdo. No. El caso es que yo traducía, le mandaba los mensajes a los estudios, la mayoría de estudios, bueno, ¿y qué visa tienes? Yo no, yo vengo como turista, no te puedo recibir como, te podría recibir unos días como invitado, pero ya tienes que traer clientes, yo no te puedo dar clientes, yo no... Entonces, obviamente yo vi la más fácil, que era voy a entrar a un estudio donde ya ellos tengan clientes, me den clientes y ya, tranqui. Y ahí vino el estrellón con la vida y es, me fui para un estudio de esos, me aceptaron. mm, y la primera semana yo empecé a trabajar tranquilo. Como te contaba, yo soy ilustrador, entonces llegó un cliente, me acuerdo mucho. Y el muchacho se quería hacer unos hongos. Yo cogí el iPad. Yo nunca en mi vida había, eso es otra cosa. Yo ya llevaba muchos años en el tatuaje, pero nunca en mi vida había usado un iPad. Porque en Colombia es difícil adquirir un iPad. O sea, yo todo era Sí, no, hoja, era papel y muy caro, chao. sí, sí. Y más con pencil y todo, sí, Exacto. claro. Pero yo llegué acá y me compré un iPad de segunda. Y empecé como a cacharrearle. Y bueno, ¿y esto cómo funciona? Y toda la vaina. El caso fue que yo le dibujé al man, le dije, mira, pero me gustaría más hacerle estos detalles y se ve chévere. Un muchacho australiano, me acuerdo mucho, quedó muy, muy, muy flechado el diseño. Yo se lo tatué y hasta me dio tip. Ese día me dio $50 de Uy, de más propina. de propina. Y yo todo contento me acerqué al manager y le dije, no, mira, el man me dio $50, no sé qué. Y él me dijo, sí, se puedes quedar con la propina, pero te vamos a quitar más plata de la que te habíamos dicho, porque el diseño que va a mandar el cliente era este y tú le hiciste otro con más detalles y eso, entonces igual el estudio no va a perder. A ti se te paga esto y el resto lo paga la otra persona. ¿Qué? Y yo me acuerdo mucho que trabajé una semana completa, durísimo, y me dieron $500. Digamos. ¿Y cuánto tiempo era el tatuaje? No, o sea, duré toda la semana trabajando diferentes tatuajes y el pago que me llegó por la semana fueron $500. ¿Qué? Obviamente yo, para mí $500 eso era un montón Sí, de sí, era, plata. era mucho billete, pero digamos que es que acá en Australia no. Entonces, pero yo no sabía nada de eso. Entonces me acuerdo mucho que llegué a la casa y le dije a Ley, bueno, ya me pagaron, me llegaron $500. Y Ley me miró y me dijo,
llevas toda la semana haciendo tatuajes y te pagaron $500. Y yo, sí, ¿no? Y me dijo, no. Y usted todo contento, Sí, marica, obvio, para mí claro, quinientos claro. dólares es un montón de plata, más cuando yo llegué acá casi que sin ahorros ni Sí, nada, o sea, sí. yo tenía muy poco capital para poder hacer muchas cosas. Y pues nada, yo me salí de allá. También obviamente yo entré perdiendo porque el tema del inglés. Sí, sí, obvio. Sí, son muchas cosas Entonces negativas. yo entraba como un gatico asustado a todas partes. Y yo siento que ahí llegó el Jason de llevo un montón de tiempo tatuando y me conocen en Bogotá y la gente que lleva muchos años tatuando sabe quién soy. Eso aquí no sirvió de nada, Sebas. O sea, literalmente yo era nadie. Y como no era nadie, entonces entraba con la cabeza abajo. Y pues me daban duro y me tumbaron, porque obviamente me tumbaron y toda la vaina, pero yo me salí de ese estudio y dije, no, no más. Monté el estudio allá en Pueco y empecé a tatuar allá. Y duré mucho, como casi 6 meses tatuando yo. Uy, mucho tiempo. Me llegaban 2, 3 citas a la semana, más o menos, me acuerdo mucho. Y el resto de días seguía trabajando en la agencia con Ley. Y, pero como están lejos, pues obviamente no todo el mundo se va a vivir Sí. a la lejanía. Y lo que hacía Ley era prestarme el carro o acompañar, al principio acompañarme, porque yo nunca había manejado a este lado Sí, sí, del mundo. sí, sí, a Entonces ella los le lados. daba nervios soltarme el Sí. carro. Entonces ella me llevaba hasta la estación, recogíamos a la persona en la estación de tren, la llevábamos, yo la tatuaba y volvía y la llevaba a la estación de tren y ya para que se viniera para que se fuera para el sitio y hiciera lo que tenía que hacer. Entonces ya prestaba también el servicio de recogida en la estación. Ah, tenía el plus adicional. Claro, Sí, porque yo decía, claro. no, la gente, yo les escribía, no, ¿y dónde estás tatuando? Y yo, no, en Point Cook. No, es que eso me queda muy lejos. Entonces yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer entonces para que la gente llegue? Y así lo hice durante más o menos 6 meses y empecé como a generar ese reconocimiento. Cuando por alguna razón me llegó un mensaje de, ya sabemos que estás tatuando en un lugar no sé qué, porque yo he empezado a hacer como eso, de este tipo de videos como para mostrar Sí, mi sí. trabajo y obviamente se notaba que era un garage. Pero era un garage donde nunca se cuadra, o sea, donde nunca se había parqueado un carro, o sea, la casa cuando se la entregaron a Ley de renta era nueva y nunca se había parqueado un carro dentro del garaje, o sea, no había ningún tipo de contaminación cruzada, yo tenía mucho cuidado de mantener todo limpio, o sea, era más como una sala, pero estaba dentro de un garage. Hasta el día de hoy, no sé, yo siempre digo que yo siempre he tenido como alguien que está ahí detrás mío, pero que me iba a echar al cónsul si yo seguía tatuando ahí. Obviamente tatuar en lugares no permitidos en Australia es ilegal. Sí, claro. En Victoria más que todo, porque en Victoria no hay certificación para tatuadores, solamente hay certificación para lugares donde se hacen tatuajes, pero el tatuador como tal no tiene ninguna certificación. O sea, tú puedes ser tatuador y tatuar en Victoria mientras el lugar donde tatúes esté certificado para poder hacerlo. Claro. En otros estados es diferente, pero aquí es así y claro, ahí empezó. Entonces, otra vez a buscar estudio. Encontré uno aquí en Altona y ahí empezó también el martirio. Fue la primera vez que una persona me insultó ¿En inglés o en en español? inglés. Ay, Y ahí me pasaron dos cosas muy complicadas. La primera fue, hay una manera en la que tú te puedes tatuar que ya no es tan común y se llaman los walk-ins. Y es cuando tú vas por ahí caminando y ves un estudio de tatuaje y dices, ay, me quiero hacer algo. Llegas y te tatúas. Pero no tienes como ningún contacto directo antes con el ya. artista ni nada. O sea, está disponible este artista, ve y te tatúas con él. Entonces, muchos estudios trabajan así y le dan así trabajo a sus artistas todos los días. Llegó el walking, un muchacho, me acuerdo mucho, de tez blanca, australiano, normal, se veía igual que muchos australianos. Y yo me acerqué porque la manager me dijo como, ven, ayúdalo a asesorar. Y él me dijo, literal, yo no me voy a dejar tatuar de ese latino. Uy, qué Y yo, racista.
Y ella me miró, ella también era australiana, es australiana. Y me miró y me dijo, yo le dije, ¿qué dijo? Porque yo no entendí. Y me dijo, ¿qué dijo? Y me dijo que él no se quiere dejar tatuar de un latino. O sea, no utilizó la palabra solo latino, sino también la palabra con N. Y yo, y me miraba súper mal. Y me decía, ¿qué me mira? ¿Qué me mira? Pero así como retándome. Y ella me dijo como, no, ¿sabes qué? Vete para la sala. Yo terminé de atender a este man. Y yo dije, Dios mío, ¿dónde me metí? Sí, claro. O sea, eso Llegan las fue preguntas a exacto uno. como, bueno. Y después fue una persona que se estaba haciendo una espalda completa, llegó el proyecto a ese estudio, yo empecé a hacerle la espalda y por alguna razón su umbral del dolor era muy bajo y ya estaba tan adolorido que su reacción no fue decir como, bueno, paremos o algo por el estilo, sino me empezó a insultar mucho. O sea, decirme que le dolía demasiado, que yo qué estaba haciendo, que no sé qué, que si yo sabía lo que estaba haciendo. Y mi proceso igual al de siempre. Y me trataba súper mal y yo sin poder defenderme porque de inglés, cero. Sí. O sea, yo simplemente, literal, lo más uga uga del mundo, lo poco que podía, lo poco que les entendía, pero obviamente la palabra grosera normal en inglés Fuck. es Sí. muy válida así. Entonces, él utilizó esa palabra en una oración 75 veces y salió y se fue sin pagar. Y yo, claro, entonces ya me preocupé, hablé con la manager, ella me dijo como no, no te preocupes, no fue tu culpa, yo ya hablé con él, igual nosotros te vamos a pagar tu porcentaje y así. Pero entonces ya empezaban a presentarse algunas cosas y es que yo no sé si es que yo venía de que en Colombia, independientemente de que el tatuaje es mucho más difícil, los estudios se esmeran mucho por el tema de la higiene, de la bioseguridad, de muchas cosas. Aquí hay muchos estudios que no lo hacen. Entonces es un poco incómodo. Entonces como que pasó eso y ya llegó un momento en el que me estaban saliendo más trabajos en la casa, o sea, Sí. me servía más trabajar allá porque me generaba un poco más de ganancia a mí, porque nosotros trabajamos por porcentajes. Y es del 100%, un porcentaje es para nosotros y el otro porcentaje es para la tienda. Y así, ese fue mi segundo estudio y ya decidí retirarme y seguir un rato más En la casa. en la casa. Que era más higiénico que el estudio. Yo sentía que sí, porque yo Sí. estaba muy pendiente de Sí, estar barriendo claro. todos los Sí. días, trapeando todos los días, limpiando la camilla, organizando que una basurita, que la otra. Yo siempre he sido de tener mi espacio de trabajo muy limpio porque es una responsabilidad muy Sí, grande. claro. Y así pasó. Después tuve la oportunidad de trabajar con un artista que ya estaba posicionado aquí en Melbourne, colombiano. Em, de esa experiencia solo tengo agradecimiento porque se aprendieron muchas cosas, hubo mucho crecimiento propio durante ese tiempo y, y agradecer, es lo más importante. Ya cuando se cierra un ciclo, duré 2 años, ahí conocí a mi novia, que también es todo lo que es diferente en la vida sobre el tatuaje para mí. Eso le iba a decir yo a usted, porque yo conozco a Lau. Y su papá le dijo una cosa que usted decía como que, venga, no, pa, es que si uno está metido ahí, Claro. uno tiene que estar así. Pero Lu no. No, Lu, yo siento que la vida te pone a ti las personas para mostrarte que estás equivocado. Sí, Y, y son esas lecciones de humildad. Yo soy el tatuador, o fui el tatuador, que ya llevaba muchos años en el ámbito, que creía que ya tenía muchas cosas muy claras y que se conocía el medio de arriba para abajo. Y el trabajar con ella, ver cómo, primero, ella viene de una escuela de tatuaje. O sea, literal, ella pagó para que una persona se sentara todos los domingos, le enseñara todo el proceso de qué es el tatuaje, cómo se hace un tatuaje. Pagó todo o su sea, proceso. hizo la Hizo la universidad. universidad del Sí. tatuaje. Se vino para acá y empezó a hacer tatuajes a $50. Esa sí es una mujer súper guerrera.
y se empezó a hacer tatuajes en $50. Ella cuenta mucho una historia y es que hasta cobraba $50 y iba hasta Geelong a hacer tatuajes a domicilio. Y se iba en tren y volvía. Y ella simplemente era para hacer tatuajes. Ve el tatuaje de una manera muy diferente a la que la veo yo. Yo soy más el apasionado, ella es más la coherente en el tema del tatuaje. Es una persona con mucho talento. O sea, no le ha costado para nada el proceso. O sea, como que todo se le da Sí. muy rápido. Y es muy chévere, pero si tú la ves en la calle, jamás en la vida pensarías que es tatuadora. Yo jamás en la vida pensé que fuera tatuador hasta que ella me dijo. Exacto. Y la gente todavía le pregunta y hay gente que le dice, ¿tú eres tatuadora y no tienes un solo tatuaje? Y ella, no, no tengo un solo tatuaje. Y ella dice que es por perfeccionismo, porque ella es una persona muy perfeccionista y siente que podría arrepentirse después. Los tatuadores de antes no creemos en el arrepentimiento y si creemos en eso, creemos que todo es solucionable. O sea, ¿Se borra? Pues más que no se se borra, borra o bueno, se hacemos algo monta otra, sí, encima o claro. alguna vaina. Por eso tú nunca vas a ver, bueno, puede que sí, existan, no conozco muchos, pero tatuadores que lleven más de 6 7 años tatuando, que estén impolutos en buenos tatuajes. No, eso No, no pasa. no, 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 no. Yo conozco muchos, ¿no? Exacto. Entonces, es una buena manera de ver las cosas. Ella lo ve de esa manera. También es muy exitosa. Entonces, siento que también le funciona. Vamos a tener que traer al podcast porque esa historia tiene Sí, que contarse. sí, Pero me enseñó eso, como que yo era así como el conservador del tatuaje. El tatuaje, yo empecé a hacer, cuando empecé en el tatuaje, yo hice un estilo que se llama vieja escuela, old school, que era el único que en ese momento sonaba cuando yo empecé. Pero pues ahorita hay un millón más Sí, de no hay mucho. estilos. Y ella se fue por el lado del tatuaje de línea fina, que es otro tipo de marketing, es otro tipo de mercado muy diferente al que va y se tatúa directamente conmigo. Y yo en su tiempo decía, no, pero es que esos tatuajes pequeños, pues, ¿qué? ¿Qué tienen de...? De O chiste. sea, Sí. sí. Hoy, al día de hoy, te digo, cuestan. Y hacerlos bien, cuesta. Y me ha tocado sentarme, practicar y seguir mi proceso de aprendizaje, simplemente para darme cuenta de que tatuaje es tatuaje. Y todo tatuaje que tú hagas, tienes que hacerlo con la misma dedicación de lo que lo Sí, no haces. puede llegar uno agrandado. Exacto. Entonces, eso me enseñó ella. Entonces la conocí a ella y empezamos nuestra relación. Llegamos a tomar la decisión de irnos de ahí. Y ahorita estamos en un estudio de tatuajes en Docklands, es un estudio de tatuajes de un asiático, en donde literalmente somos como con otra amiguita que se llama Ana, somos como los tatuadores senior, quiere decir acá, porque acá hasta todo eso tiene como escalas y es el tatuaje senior, es el que ya lleva experiencia y clientes y todo. Están los junior artists, que son como los que acabaron de empezar, pero ya tienen como la posibilidad de hacerlo, y el aprendiz. Entonces acá también están como justificados así. Entonces estamos trabajando ahí, nos ha ido muy bien. Qué bien, Jay. Jay, en todo ese tiempo que ha estado, momentos de tirar la toalla acá en Australia emocionalmente, que tú digas, "Uy, yo qué hago, qué estoy haciendo con mi vida", porque es que no todo es lineal. Eso es muy cierto. O sea, en todo lo que acabé de hablar, todo se ve como para arriba. Sí, sí, muy lineal. Pero no fue así. Y no ha sido así. O sea, al día de hoy todavía hablo con mis clientes, con mis amigos, y digo, todos los días me levanto con el pensamiento de que tengo que seguir buscando clientes. Porque si no hay clientes para el próximo mes, no hay ingresos para el próximo mes. Obviamente, siento que Australia me demostró que lo que no luchas no va a pasar. Y que sobre todo lo más importante es no tenerle miedo a lanzarse. Porque por esa estabilidad económica que todos buscamos en algún momento, a veces dejamos atrás los sueños. Y yo también muchas veces he tenido malas rachas y he dicho como, hey, pero
aquí es fácil ir a hacer otra cosa y probablemente me dé una estabilidad económica. Obviamente eso fue ya mientras estaba empezando, pero el decirle no a esos pensamientos intrusivos también es muy Es duro. importante. Es muy importante porque, porque uno siempre vive pensando en, es que necesito que tal cosa pase para poder yo hacer tal cosa. Hasta que no pase tal cosa, entonces yo no voy a ser capaz de hacer tal cosa. El único momento es el ya. Y eso yo lo aprendí a las malas. Lo aprendí a las malas porque hemos tenido momentos emocionales muy fuertes, algunas cosas fuertes pasaron en mi familia estando ya aquí. Mi apoyo más grande en este país, pues aparte de mi pareja, pues es mi hermana. Y ella tuvo un momento de inestabilidad emocional muy fuerte en donde yo sentí que me caí también. Entonces, de alguna u otra manera, eso me impulsó cuando ya pude reaccionar al hecho de decir, bueno, lo único que yo tengo, en ese momento todavía no había conocido a mi pareja, pero lo único que yo tengo es el tatuaje. Y sí se puede. Entonces he intentado sacarla adelante, crecer, lo que te digo, jamás pensé que existieran envidias en este país. Tú mencionabas algo muy chévere al principio y es que nos gusta hacer eventos, nos gusta mover, nos gusta que la gente nos conozca, me gusta trabajar mucho con mi gente. Yo siento que ahí viene lo mismo y es, bueno, independientemente a que muchos de mi público del día a día no sea colombiano o latino, pues porque hablamos de obviamente un tema de costos, de Sí, sí, claro. cultura, de trabajar con mi gente me da esa posibilidad de sentirme otra vez en casa haciendo lo que amo. Entonces, por eso me gustan los eventos, por eso me gusta estar aquí, estar allá, que salió esta cosa, que en la esquina, que en los coffee parties, que en donde me den entrada y voy a estar. Y, pero también siento que hay personas a las que les molesta que las otras personas crezcan. Hace poco nos pasó que tuvimos un evento en la esquina, habíamos organizado todo, ya teníamos todo montado para empezar el proyecto y una persona mandó un correo para tirarnos al concil. Y ahí es donde nos sentábamos con Ana y con Luisa y decíamos, pues nosotros no les hemos hecho daño a nadie, simplemente estamos Sí, sí, trabajando estamos haciendo algo bien. y nos vamos a responsabilizar porque no somos, o sea, no estamos haciendo esto de chiste, nosotros, esa es nuestra profesión. Y sin embargo hay personas que no quieren, o sea, creen que el ver mal a otra persona hace parte de su éxito y eso no funciona así. Entonces, sí ha sido complejo, siento que a veces tener que cuidarse tanto las espaldas no es tan bonito, no te da como la posibilidad de estar tranquilo y sin embargo igual uno sigue haciendo las cosas de corazón, pero sí ha sido como complicado. Y nada, o sea, lo mismo muchachos, yo siento que todos ustedes que tienen su agencia ahorita hace poco, saben que ser emprendedor aquí o en la China Donde sea. es un trabajo 24/7. Lo que tú decías, el tatuaje, no solamente el yo sentarme a tatuar con el cliente, sino te atendí por Instagram, hice redes sociales, subí videos, me creé esta estrategia de marketing, me senté toda la noche a diseñar, al otro día te presento el diseño, si hay que hacer los cambios, si hay que no hacer los cambios, o sea, es un trabajo de todo el tiempo Sí. y solamente lo mantiene la pasión. Sí, sí, literal. Puede ser muy. Puede que dé plata. Puede, como lo dices, esto es así. Es como una acción que mantiene para arriba, para abajo, para arriba y para abajo. Pero es de mucha resiliencia, Jay. Y tienes mucha resiliencia. O sea, te admiro, parcero. De verdad que muy berraco. Porque eso que has hecho pues, no lo hace cualquiera. Y estando en un país como este que hay tantas oportunidades de uno hacer dinero y uno ahí insista. Pasan cosas que no vienen al caso y otra vez levántese y continúe y dele y dele y dele. Parce, es de admirar. Es de Así admirar, es. Jay. Es de admirar y de sentirse muy orgulloso de lo que ha hecho. Muy orgulloso. Sí, yo siento que algo muy bonito es que yo siempre he estado muy orgulloso de lo que somos como latinos. En donde llegamos a hacer lo que sea, Sí. marcamos la diferencia. Y en los estudios que hemos trabajado, un ejemplo muy grande es en el que estamos ahorita,
esa berraquera se impone. Y, y es eso, o sea, más que obviamente recibir el día a día las ganancias y poder llegar a la casa y poder pagar una renta y poder vivir bien, eh, está el hecho de decirme a mí mismo, bueno, si me quiero levantar mañana a las 8 de la mañana y nadie me está obligando a levantarme a las 5 y no está mal levantarse a las 5, pero si quiero hacerlo, sé que yo voy a ser responsable de las acciones que tome a partir de las 8 de la mañana en adelante. Y eso me va a decir si el otro mes tengo o no tengo lo suficiente para poder lograr los objetivos del Sí, siguiente claro. mes. Entonces, porque a mí mucha gente me dice, ah, no, pues usted vive tranquilo, Vive se levanta a la hora que porque es que no han quiere. visto todo esto, Jay. No han visto todo lo que has pasado durante 11 años. Entonces digo, sí, ese es el tema, o sea, no es fácil, estamos compitiendo con gente muy buena y las personas que vean este podcast y conozcan mi trabajo, no solamente estoy yo, hay muchos artistas colombianos muy Sí, buenos en gente este muy tesa en país todo lado. que de alguna u otra manera puede que no se muevan tanto en el sector latino o con la comunidad latina, pero son muy buenos y también merecen el reconocimiento. Obviamente han trabajado fuerte para lograr muchas cosas, pero es bonito saber que alguien que quiere vivir del arte lo puede lograr hacer en cualquier lugar del mundo. Y es chévere como saber que latino apoya a latino. Mucha gente colombiana que se tatúa conmigo me dice, yo estaba buscando tatuarme, pero quería que me tatuara un colombiano. Y yo digo, es chévere porque igual te vas a sentir más cómodo, vas Sí, a poder claro. expresarte mejor, vas a sentirte bien. Pero también obviamente puedes encontrar gente de todo el mundo que es muy talentosa y que está en este país y la competencia es fuerte, por eso todo el tiempo hay que Y estar. en todo lado, Jay. Jay, ¿puedes creer que pasó una hora? Ya pasó una hora. Yo hablo demasiado, a veces soy demasiado expresivo. Creo que es un podcast que nos da con muchas enseñanzas. Y es la resiliencia. Y ha sido un podcast que me ha tocado, parce, porque la has luchado fuerte y creo que, a pesar que somos amigos, no hemos sentados a contarnos las historias y, y eres un berraco, parce. Pues sabe que le hacer 3 preguntas, bueno, más bien una. ¿Qué le diría al Jason de hace 10 años? Le diría que se enfoque, que a veces el ruido del ambiente es lo que menos debes escuchar. A veces tienes que creer en ti, así el mundo se pare en que no es la mejor decisión. Debes creer en ti, porque eh, puede que te digan que no eres el mejor, puede que la gente critique lo que haces, puede que siempre vamos a tener la opción de mejorar, o sea, y más en este tipo de cosas. Pero si tú dejas de creer en ti, todo va para atrás. La mejor manera de crecer, de ser grande, de por lo menos ser grande para ti mismo, es cree en ti. Cree en todas esas cosas que soñaste, en todas esas cosas que pensaste que serían posibles, que todo realmente es posible. Le diría a ese Jason de 10 años atrás que sí va a poder vivir del tatuaje, que no se deje menospreciar por cosas que realmente no son importantes o personas que realmente no te quieren ver bien nunca. Que realmente se enfoque en que si amas algo, no importa si no eres el más talentoso, ten la disciplina de hacerlo. Y vas a llegar a algún lado. Vas a llegar a algún lado porque es la única manera de lograrlo, hacerlo. Qué crack, parcero. Ahí donde lo ven, ustedes no saben el tatuador qué es. Yo tengo tatuaje de él. Tenemos pendiente uno grande que yo sí o sí yo me lo voy a hacer porque creo en tu talento y fuerte. Porque yo a cualquiera no le pongo el cuerpo. Sí, muchas gracias, Y Sebas. creo mucho en el talento tuyo. Y sé que parcero va a impulsarse mucho más duro. Ahora es muy grande, pero va a ser 10 veces más grande. Gracias por esas palabras, Yo sé Sebas. que sí. Y tiene muy buena pareja a su lado. Sí. Y sé que los dos la van a romper en algún momento. Nomás me queda decirle, parcero, qué gran episodio. Muchas gracias por la confianza de estar aquí con nosotros. Y ya sabe cómo lo siguen en redes. Ah, sí. Bueno, agradecerles, muchachos, vale, Sebas, a todo el equipo.
Qué chévere ver estos espacios donde podemos contar pues todas las historias de lo que hemos pasado como migrantes, porque en eso todos somos iguales y es que todos vinimos Sí. acá con un sueño. Em, Nada, pues me pueden encontrar en redes sociales como Tatus by Jay y lo que necesiten ahí. Agradecerle a todas las personas que han creído en mi trabajo hasta el día de hoy y a las que creerán en el futuro. Siempre van a tener aquí una persona que va a estar muy apasionado por lo que van o lo que buscan en temas de tatuaje. Y nada, nunca paren de soñar. Soñar siempre va a ser lo más bonito que uno puede hacer porque no necesitas un peso, no necesitas nada para soñar. Yo iba a cerrar el episodio, pero pues me lo cerró. O sea, mira, las pusiste a llorar. A mí me escribió que lo pusiéramos a llorar, pero pasó lo contrario. Ah, Jay, yo le había dicho en el episodio que nunca hacemos como un episodio o lo cuadro, sino que siempre se da y se está volviendo algo como más psicológico, como más de desahogo y no sé por qué. Parce, muchas gracias y esa última frase nos sacudió. sí, muchachos. Y yo sé, todos vamos a ser grandes y no necesitan que nadie le diga que lo puede lograr. Lo van a lograr, muchachos. Y todos lo vamos a lograr. Todo lo Créanme. vamos a lograr. Porque es que solamente estamos a un paso de lograrlo y es creer en uno mismo. Le hace una cosa. Siga creciendo en usted. Crea en usted, parce, que va a ser muy grande. Va a ser muy grande. Y luego vamos a estar tomando pola por allá en su propio lugar de tatuajes, Así, eso va a pasar. relajados y vamos es para arriba impulsados. Así es. Muchas gracias, muchachos, por la invitación y espero volver a estar aquí en algún momento contándoles mucho más de mi historia. Muchachos, esto se vale contar. Muchas gracias. ¡Bravo!